Evangelio de hoy, viernes 10 de febrero de 2017. Primera lectura. Lectura del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en la mitad del jardín, nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, que de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y lo comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichoso el que está absuelto de culpa. Dichoso el que está absuelto de culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de los cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de culpa. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar, y le pidieron que interpusiera la mano. Apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá. Esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida comunidad de oraciones en video, de todos es conocido ya el relato del Génesis que la Biblia de Jerusalén denomina la caída, en el que nos narra el pecado original. Dios había creado el mundo en perfecta armonía, y el hombre, seducido por las fuerzas del mal, disfrazadas de serpiente,
En un acto de libertad introduce el pecado en el mundo, y en él la división y la muerte. Ya nada será igual. Después del pecado, el hombre que se relacionaba con Dios como un amigo se esconde, huye de su presencia por fiarse de quien lo adula. Ha dudado del amor de Dios y cegado ve vida donde solo hay muerte. Ve a Dios como rival y a su ley no como expresión de su amor, sino como manifestación de dominio sobre él. Querer ser como dioses en el conocimiento del bien y del mal es también hoy una fuerte tentación para el hombre que desea constituirse en el Señor absoluto y autónomo de su vida y dueño de la vida de los demás. Y por eso no la respeta. Es este el origen de todo pecado, la negación de Dios como único Señor. Esta ha sido la triste historia del hombre en la tierra. Creerle al demonio y dudar de la palabra de Dios. El demonio acusa a Dios de mentiroso y nuestros primeros padres le creyeron. Hoy la historia se repite una y otra vez en cada una de nuestras propias historias personales. Los jóvenes, los niños, los adultos, todos pensamos que Dios no tiene razón en lo que nos manda. ¿Qué tiene de malo tener relaciones con mi novia o con mi novio? ¿Qué tiene de malo ver cierto tipo de espectáculos? ¿Qué tiene de malo mentir? Y es que el demonio ha ido perfeccionando sus métodos y orquestando un plan para llevar al hombre, como lo hizo con Adán y Eva, a experimentar la soledad, la tristeza, el vacío. Él busca que tú como yo vivamos lejos del amor de Dios, y para ello instrumenta nuevos planes. Usa de todos sus aliados para de manera muy sutil irnos convenciendo de que Dios es un necio que no tiene razón. Y a pesar de que el mismo Jesús nos lo ha advertido y de la presencia del Espíritu en nosotros, continuemos haciéndole caso y creyéndole al demonio en lugar de creerle a Dios. No te dejes engañar. El pecado solo produce soledad y vacío. Hazle caso a Dios. Señor, perdóname porque tantas veces al oír tus pasos en el jardín de mi corazón he intentado ocultarme de tu vista. Perdóname por mis pecados que son producto de oír tantas voces en vez de oír la tuya. Y perdona mi falta de honestidad al no reconocer delante tuyo mis fallas. Pero Señor, apelo a tu misericordia y al gran amor que me tienes, para pedirte que me limpies y que me enseñes a guardarme del mal para no caer nuevamente. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el Evangelio de hoy, decir que Jesús todo lo ha hecho bien cuando acaba de hacer un milagro es fácil, pero hay momentos en nuestra vida que no somos capaces de pronunciar estas palabras y ponemos objeciones. Cuando las cosas no ocurren cuando pensábamos o no nos gustan, más o menos implícitamente decimos que Dios se ha equivocado. No estamos mudos, pero nuestra boca no pronuncia palabras de alabanza al Señor. Tampoco estamos físicamente sordos, pero solo nos escuchamos a nosotros mismos y a nuestros lamentos. En estos momentos es cuando necesitamos acercarnos a Jesús y que pronuncie sobre nosotros: Efetá. Ábrete. La fe vive por la predicación y la predicación llega a nosotros por medio de la palabra, principalmente hablada. Pidamos al Señor que abra nuestros oídos para acoger con confianza el mensaje de la salvación y que con nuestra boca siempre lo bendigamos. Que nuestra fe siempre nos haga proclamar que todo lo ha hecho bien, porque es Él quien lo ha permitido y es para nuestro bien. Es necesariamente oír la palabra de Dios para luego poder hablar de ella. ¿Cómo conocerán a Dios si nadie les habla de Él? ¿Y cómo les hablará a alguien que nunca ha escuchado la buena noticia del Evangelio? Por ello Jesús no duda en hacer las dos cosas. Abre los oídos del sordo y le destraba la lengua para que pueda hablar. Ahora Él mismo se ha convertido en un testigo del amor de Dios
Y por ello, como dirá el apóstol San Juan en su primera carta, puede dar testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído. Si hoy no habemos muchos que hablemos de Jesús es porque tenemos nuestros oídos cerrados y nuestra lengua trabada. Pidamos hoy al Señor que abra nuestros oídos a su palabra y nos desate la lengua para anunciar a nuestros compañeros y vecinos la buena nueva del Evangelio. Anteayer nos decía Jesús que solo lo que sale del corazón puede manchar al hombre. Lo peor que nos podría salir de él sería el sentimiento de que Dios es un estorbo a nuestra libertad o a nuestra felicidad. A veces, por influjos extraños o por causas desconocidas, la imaginación o el sentimiento nos pueden traicionar. Ellos serían la serpiente que debemos tener a raya para que no nos seduzca. Cuando el hombre intenta eliminar a Dios de su vida o cree haberlo logrado, de pronto se encuentra desnudo como Adán. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.